Ante la resistencia que hubo por esta consulta popular, yo entiendo lo que nos comenta usted de que, bueno, pues también hay que pensar como maestros, ¿no? No fue obviamente culpa de los alumnos y todos de pronto reprueban, pues no es tanto culpa de los alumnos, sino tal vez de las autoridades escolares. Pero mire, ante esta resistencia que hubo por la consulta popular, ante la serie de bloqueos que existen a las iniciativas del presidente López Obrador, dígase reforma eléctrica, la reforma a la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, todas estas resistencias que han habido fuertes a la cuarta transformación y al presidente López Obrador, ¿qué podemos ahora esperar con la reforma electoral? Tenemos gente que nos escribe aquí en nuestros chats: oye, Toño, deberían dedicar un programa completo a ir pues especificando qué es lo que se necesita para la reforma electoral. Bueno, obviamente el presidente López Obrador va a hacer la propuesta, va a ser enviada al Poder Legislativo y de ahí van a comenzar los catorrazos. ¿Qué podemos esperar ahora ante tanto bloqueo en una reforma electoral, doctora? Es muy importante lo que señalas, Toño, porque yo creo que parte de la transición política que ha tenido este país es que, aunque todavía en el imaginario de muchos el presidente es el que, no, es el gran mandamás y puede mandar y decir, en realidad tiene funciones muy acotadas en ciertas cosas. Tiene atribuciones, como ocurrió con esta consulta, que sí podía ser la sociedad que la que empujaba con un número de firmas, como ocurrió, o el presidente, o en su momento el propio Congreso. Y como lo que hizo el presidente fue que simplemente para ahorrar un poco el tiempo, ya que vio el entusiasmo y las firmas y que eso iba a llevar todavía mucho más tiempo, bueno, dijo, puedo hacer uso de mi atribución como ejecutivo y mandar esta propuesta, y no es que fue su propuesta, sino que la envía él para acelerar esto que fue la consulta de ayer. Pero lo mismo ocurre con otras reformas, es decir, otros actores pueden convocar y empezar, sobre todo el Congreso, Toño, que aquí es otra vez clave. Y ojo, el Congreso tiene mayoría de Morena, que tampoco se hagan como que la Virgen les habla, porque de repente oímos a Delgado diciendo, no, bueno, sí, ¿qué hizo, no hizo Lorenzo Córdoba? A ver, espérame, sí, maestro, pero ustedes también decidieron, y en una negociación que a veces han hecho cambios que también son parte de la discusión política, bueno, ceden en algunas cosas a cambio de otras, pero bueno, las consecuencias también se ven a la luz de un proceso electoral como este, por ejemplo. Entonces, tienen una responsabilidad histórica los diputados de Morena, obviamente, con quienes trabajan o con quienes pueden avanzar este tipo de cosas, pero de convocar a una reforma electoral y en su momento justamente convocar a estas otras fuerzas que se van a resistir. Pero mira, Toño, la resistencia la han tenido toda la vida, pero desde el poder, o sea, a resistirse a la democracia, pero desde el poder, y en este momento podrían resistirse, pero con un juego mucho más equilibrado. Yo no voy a decir que el poder realmente lo tiene un grupo, digamos, en este caso, que dijera yo Morena, o una opción de izquierda o progresista. La verdad es que es un juego de equilibrio muy difícil, porque no es cierto que ni el presidente puede decir y avanza, y porque yo lo dije, no, sino hay una serie de requisitos que en su momento, pues obviamente, insisto, el poder, aquí en este caso legislativo, tiene la jugada y ya tiene el mensaje. El mensaje fue contundente. Este tipo de elección, como la tenemos, no funciona. Y si alguien me dice, o que los propios colegas del INE me digan, bueno, es que la gente no salió a votar, bueno, entonces, ¿qué hiciste durante 30 años en términos de la construcción de una cultura cívica que ponga y que haga que la gente estime de una manera excepcional su derecho al voto como para no dejarlo perder? Entonces, quiere decir que no lograste inyectarle ni esa energía ni esa conciencia. Bueno, entonces ahora sí que ensayo-error, hay que cambiar la estrategia porque evidentemente la gente no tiene el chip de la democracia, Toño, tiene el chip de voy y voto, y ya luego hagan lo que quieran. Pues así nos ha ido. Y ahora que es la oportunidad de iniciar esta democracia participativa, bueno, sí hay que inyectarles el chip de la participación, el chip de que el voto es el instrumento y por tanto ese es lo que una reforma electoral necesita convocar. No puede ser que quienes representan al árbitro electoral sean personalidades, en este caso personalidades, pero yo la verdad ni lo personalizo porque aguas, cuidar el INE sí es importante, Toño,
pero cuando se pierde la legitimidad o el respeto o digamos incluso la referencia, ¿no? Es que lo dijo el presidente del INE y no es referencia para la gran mayoría de los mexicanos, ojo, tienes un gran problema. Puede ser que sus seguidores y sus más cercanos, que son justamente exconsejeros o expresidentes incluso del INE, le hicieron hueco, le hicieron vacío, le hicieron golpeteo, pues entonces quiere decir que están más vacíos que nunca, más solos que nunca. Entonces, sí, ojo con esto, no va a ser cosa de que el presidente dijo y varita mágica y nos movemos, no, va a ser cosa de que esta convocatoria exija y pues por ahí va a venir, Toño. En lugar a dudas, podríamos ver en un periodo ya ahorita iniciando, pues una convocatoria, una reforma electoral, que en vez de que se posponga un año más, pues que se acelere, porque sería absurdo que no lo hicieran, porque estaba ya en el escenario, ¿no? Ya estaba en el ambiente, pero con esta consulta quedó clarísimo que este país merece un tipo de participación acorde a la energía y el entusiasmo de su población, y que una sola persona, digo, lo estoy diciendo metafóricamente, ¿no? Pero se quede sin poder votar porque pues ese día se fue a ver a su hijo que estaba enfermo en el hospital, pues digo, a veces uno no puede, pero en general, ojo, tú que vives además en Estados Unidos lo sabes, Toño, ¿desde cuándo? Yo te diría que por lo menos hace un siglo y medio hay voto anticipado en Estados Unidos. En otros países incluso tú puedes delegar tu voto, como en Francia, y no estoy diciendo que se haga eso, porque también entiendo la naturaleza de nuestro sistema político electoral, pero sí me parece que jugar y entender estas otras formas de participación que permiten ampliar el ejercicio electoral son necesarias, y no podemos decir ya que es que la desconfianza, perdón, si en 30 años el propio sistema electoral no se ha legitimado por sí mismo, bueno, pues entonces otra vez volteemos los ojos a ver al INE y entonces sale todavía peor, entonces de veras no sirve para nada, y no quiero yo decir eso, quiero decir que es preferible que las propias autoridades del INE, cosa que tampoco les toca a ellos decidir, sino simplemente obedecer, tendrán que revisar cómo están manejando las cosas para incluso convencer de este tipo de formas de participación, te decía yo, como en Estados Unidos, tú puedes mandar tu voto. ¿Por qué en México no se puede hacer? En Brasil desde hace años, bueno, te diría yo por lo menos 25 años, votan en urnas electrónicas que ya van de salida. En México se debe acelerar la instrumentación del voto por Internet, sí señor, y ahí entra otro debate, porque muchos de los detractores del INE se fueron con ese tema y al final acaban, digamos, también no abriéndose a posibilidades que son técnicas. Cuando le cargas lo político, ahí también tienes que empezar a graduar tu conocimiento de los temas, porque ya ves que aquí en este país todo el mundo se siente o epidemiólogo o después experto en lo electoral, depende del día en que se amanece el debate. Y por ahí iría mi comentario, Toño. Doctora, y con esto cerramos, le pido a don David